Hola, soy Jorge Sastre, el director del proyecto de SoundCool, y hoy os voy a contar un fenómeno que se puede visualizar fácilmente con SoundCool, que es el fenómeno de la fundamental virtual. Si nos vamos a la página de tutoriales de soundcool.org, bueno, sabéis que el programa lo podemos descargar gratuitamente en soundcool.org. Ahí, en esta misma página, vamos a tutoriales y en tutoriales tenemos el tutorial de la fundamental virtual. De ahí podemos abrir el PDF y descargar un missingfundamental.soundcool, un archivo .soundcool que abriremos con SoundCool. Diríamos load y diríamos a Missing Fundamental. Yo ya lo tengo aquí descargado y se me abriría todos los módulos que se indican en esta pantalla, ¿vale? Seguiríamos las instrucciones del PDF, es un PDF que son dibujos, es muy sencillito, y os voy a explicar un poquito en qué consiste todo este fenómeno. En este arreglo de SoundCool tenemos una serie de generadores de señales, concretamente 8, con armónicos que están vibrando, ondas sinusoidales, armónicos, a 440 Hz, al doble, 880, al triple, 1320, al cuádruple, etc., realizando el fenómeno físico armónico. Todos estos están conectados a un mezclador con 8 entradas y este mezclador está conectado a una envolvente. Una envolvente lo que hace es, a lo largo del tiempo, en este caso 2 segundos, pues genera un aumento o disminución de volumen según la curva que dibujemos en este módulo. ¿Vale? Ahora está todo a 0. Y luego, para ejecutar esa curva, pues le daremos aquí y se reproducirá el aumento y disminución de volumen. En este caso, el módulo está ya con un puerto 8009 para que lo podamos controlar desde la tablet, pero esto no tiene por qué realizarse así. Se puede hacer, si borramos este puerto, pues puedo hacerlo manualmente con el ratón. Vamos a dibujar una envolvente que aumenta de volumen hasta un cierto pico, luego baja un poco y luego se mantiene más o menos estable y luego baja también rápidamente, que es la típica envolvente de ataque, decay, sustain, release, etc. Entonces, si yo ejecuto esto, le doy aquí, estaré escuchando todos estos armónicos sumados que producen, como el armónico fundamental es 440 Hz, pues un La 440 Hz. Vamos a verlo más grande en este espectroscopio. Ahí tenemos los 8 armónicos. Y ahora lo que vamos a comprobar es que si yo reduzco el volumen del primer armónico, en teoría la primera frecuencia que se debería escuchar es la de 880 Hz, que es el doble que la anterior, es decir, la octava. Entonces deberíamos escuchar un La agudo, pero vamos a ver qué escuchamos. ¿Qué nota cantaríais? Probadlo. Lo que sucede es que, como el resto de la distribución de armónicos corresponde a los armónicos que teníamos para 440, resulta que seguimos escuchando, si nos ponemos a cantar, cantaríamos exactamente la misma nota. Lo único que la escuchamos con menos graves, como que la hemos ecualizado, le hemos quitado graves. Si seguimos eliminando armónicos, el segundo armónico lo eliminamos y vamos a ver ahora la frecuencia. La primera frecuencia que se estaría escuchando es la de 1320, ¿vale? Y que es el triple de la frecuencia original, 440. Sin embargo, si le doy aquí a escuchar esto, se sigue cantando la misma nota, se sigue escuchando la misma nota. Lo que pasa es que ahora le faltan todavía más graves. Esto es debido a que nuestro cerebro interpola, o sea, las frecuencias que le faltan
como estamos tan acostumbrados a escuchar estas distribuciones de armónicos del doble, el triple, el cuádruple de la frecuencia, pues el cerebro interpola y los que no escucha pues los introduce. Y por eso seguimos escuchando este sonido. Y bueno, si siguiéramos quitando armónicos, vamos a quitar el tercero. Ahora estaríamos a ver, 4.760. Vamos a escucharlo. Se sigue cantando, seguimos escuchando la misma nota. Y este es el fenómeno de la fundamental virtual. Nada, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.